Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Un Café conmigo. Hoy tengo un invitado muy especial. Tengo como invitado a un personaje que es exconcejal del municipio de Gambita, zootecnista, patriota, candidato al Senado de la República, conocedor como el que más del agro colombiano y ha ocupado cargos de altísima importancia y relevancia nacional en asociaciones agropecuarias. Tengo el placer de tener en este capítulo de Un Café conmigo al doctor Francisco Alvarado, candidato al Senado por la coalición de Cambio Radical, ALBA y el Partido Oxígeno. Doctor Francisco, bienvenido a Un Café conmigo. Es un placer para mí tenerlo aquí. Muy buenas tardes, Miguelito. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este prestigioso canal. Y bueno, pues arranquemos, como dijo el dermatólogo, Arranquemos al grano. al grano. Primero, hablemos desde lo humano, doctor Francisco. ¿Quién es Francisco Alvarado? ¿Qué ha hecho Francisco Alvarado? ¿De dónde viene Francisco Alvarado? Listo, Francisco Alvarado es un hombre de 57 años de edad. Soy oriundo del municipio de Paipa, soy boyacense. Zootecnista. Estudié mi primaria en la escuela Miguel Jiménez López. Bachillerato lo hice en el Colegio Rosario y la universidad transcurrió en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Bueno. Sí. Y tenemos algunos estudios en comercio internacional, obviamente sin título ni nada, porque me interesaba conocer sobre los mercados internacionales y sencillamente lo estudiamos con aras de internacionalizar la economía de Colombia. De hecho, alcanzamos a comercializar algunos pequeños cantidades de productos y a mirar sobre todo el mercado de los maíces. Y ahí fue donde empezamos a aprender la dura realidad de consumir bastante maíz importado en Colombia y versus con el maíz nacional. Entonces ahí empezaron como las puñaladas hacia el pueblo colombiano, en cabeza de nosotros mismos, en cabeza de aceptar esa situación de desplazar a los campesinos. Entonces, poco a poco, a través de la vida, nos fuimos llenando de conocimientos propios con respecto a lo que es el mercado de la panela, el mercado del maíz, el mercado de los granos en Colombia, el mercado del arroz, el mercado de la miel. Yo trabajé 20 años en Santander negociando panela y negociando miel, fabricando miel y negociando esa miel para bebidas refrescantes para el campesino, guarapo. Entonces, en eso transcurrió gran parte de mi vida. Y, y con estos conocimientos, con este trabajo entre el transporte, el comercio y, y la realidad de lo que se vive en Colombia desde hace más de 30 años, pues pasamos por muchos estados donde la violencia en Arauca, allá nos perjudicaron bastante los grupos insurgentes, los de izquierda, también perjudicados por los grupos de derecha, los paracos, en todas partes del territorio. Entonces fuimos mm, sufriendo, por un lado, sufriendo por el otro lado las inclemencias del gobierno, las inclemencias de la política, y llegó el mentado paro agrario del 2013, en donde ahí como que resumimos muchas cosas. ¿Cuál es la idiosincrasia del campesino? ¿Qué luchas? ¿Cómo perdíamos dinero y no nos dábamos cuenta cómo? Y así fue saliendo temas de debates en el Ministerio de Agricultura y vinieron grandes líderes, ahorita políticos, y empezamos a desarrollar las conferencias de seguridad y soberanía alimentaria. No solamente colocarnos la ruana y decir estoy quebrado y pobrecito campesinos. Entonces de ahí salieron las conferencias
para decirle al pueblo colombiano, estamos muy mal administrados en la parte agropecuaria. 13 millones de toneladas importamos de alimentos de otros países, alimentos que se pueden producir aquí en Colombia. 13 millones. En solo maíz son 6.800.000 toneladas. 7 millones de toneladas. En arroz ahorita miramos la inclemencia. 800.000 toneladas de arroz importamos. Entonces no es tanto el producto que salga barato o no, sino la cantidad de gente que deja de trabajar. Esa es la lucha de la pelea. Ahorita tenemos más problemas con el huevo, pero en el transcurso de la conversación del cafecito, antes de que nos enfríe, antes de que nos enfríe, pues vamos a ir mirando. Doctor Francisco, usted toca el tema de la soberanía alimentaria. ¿Usted cree que Colombia en ese sentido es autosuficiente? Nosotros podríamos cubrir con nuestra producción interna la necesidad de alimento y la necesidad de lo que el pueblo consume sin necesidad de importar. En el corto plazo, no. Como están las circunstancias, difícil, ¿sí? Porque no podemos cerrar importaciones. ¿Y dónde está el maíz? No cerramos, podemos cerrar importaciones. ¿Y dónde está el trigo? Para el corto plazo, 6 meses, un año, 2 años, no es probable. Pero si nosotros hacemos una proyección y montamos políticas de desarrollo agropecuario en donde le decimos al arrocero, siga sembrando, que el gobierno va a comprar la cosecha y la va a almacenar. O sea, no podemos pretender que en la próxima cosecha ya estuvo solucionado el problema de los arroceros. No. Se requiere una política de soberanía en donde el pueblo colombiano, valga la redundancia, sea soberano en los productos de primera necesidad. No se puede ser soberano absolutamente en todos los productos, pero se requiere, en el caso del arroz, en el caso de la papa, en el caso del trigo, Colombia sí puede ser autosuficiente en 5 o 6 años, siempre y cuando el Estado se comprometa, como lo es Canadá, como lo es la economía agraria de Estados Unidos, como es la economía agraria de Rusia. Porque muchas personas dirán, no, ya se pegó de Estados Unidos. No, no. Estados Unidos nos viene perjudicando porque nos ofrece productos muy baratos. Por un lado, baratos, subsidiados e inclusive con dumping. Dumping nos venden por debajo del costo de su producción. O sea, no es procedente que el dólar suba y nos sigan vendiendo el maíz al mismo precio. Entonces, eso lo analizamos años atrás, unos 15 años atrás, unos 20 años atrás tal vez, en donde el dólar subía, los camiones subían, pero el maíz seguía lo mismo por mucho tiempo. Entonces, ¿qué analizábamos? Que cuando comprábamos teníamos facturas de maíces de Estados Unidos, en las facturas decía el manifiesto de importación, estábamos en el año 2015, por decir algo, y en el manifiesto de importación decía Wisconsin 2012. O sea, ese maíz había sido producido en Wisconsin en el año 2012 y nos lo estaban vendiendo en el 2015. O sea, era maíz producido hace días atrás, años atrás. Llegamos a la conclusión de que Estados Unidos tiene comida almacenada para 3 o 4 años y los excedentes los colocan en la bolsa de Nueva York a cualquier precio, les sobra. Es como el que tiene carne en su casa y, y tiene una vaca que se le partió una pata, entonces le sobra carne para dar y convidar. Entonces, a cualquier precio está bien. Así es. Y comienzan a salir de lo más viejo. Y comienzan a salir, obviamente, de lo más viejo, de lo más seco, ya producto de su soberanía alimentaria, producto de su seguridad. Ya que están tan seguros con comida que empiezan a vender lo viejo. Entonces, eso es un problema sumamente delicado. Entonces, Estados Unidos nos vende productos con dumping. Ya, dumping es que nos vende por debajo del costo de producción. Entonces, no es
no es viable que el dólar suba, los camiones que le compramos a Estados Unidos suban de precio, todas las mercancías suban de precio, pero el maíz no. Entonces decíamos, pero si estamos comprando un maíz a 800 pesos kilo, los camiones venían a 100 millones de pesos, subieron a 150 millones, y si el dólar subió, ¿por qué no pasó el maíz en la misma proporción que subieron los camiones? No, el maíz no subía. Entonces concluimos de que esos productos excedentarios, Estados Unidos los puede o los viene colocando en la bolsa de Nueva York a cualquier precio. Pues igual le sobra, le sobra. Como cuando tú tienes carne en tu casa, pero tienes en la finca una vaca que se le partió una pata y no la puede vender, pues diciendo yo no dejo que se pierda la carne y la trae para la casa y dice a los vecinos, tengo carne barata. Buena carne, pero barata. Entonces mató la economía del vecino que tenía una fama y que vendía la carne a 18.000 o 20.000 pesos. Tú la puedes dar a 10.000. Y así constantemente. Y ellos utilizan la filosofía del PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir y nos están vendiendo el producto viejo excedente de ellos. Exactamente. Ahora tienen la política de proteger a la población de Estados Unidos de mantenerla alimentada. O sea, protegen, no se ponen a jugar como aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque es un país de estaciones. Lo mismo Rusia, Canadá, son países de estaciones, entonces no pueden estar produciendo todo el año. Nosotros jugamos con la alimentación de los colombianos porque como producimos todas las veces al año, y siendo, estamos en la era del maíz. Estamos en la era del maíz. Entonces, como para recordar a las personas que nos escuchan algo ya de piedra, de bronce, de cobre, ahora estamos en la edad del maíz. ¿Por qué del maíz? Porque el maíz es un producto que se cultiva en todos los pisos térmicos. ¿Ok? Por ejemplo, en Barranca Bermeja podemos producir maíz 3 veces al año. 3 veces. Bueno, 3. Y en clima fría podemos producir maíz una vez al año. Maíz de 7, 8 meses. Pero en todos los pisos térmicos del mundo se produce maíz. Entonces aquel país que no produzca su propio maíz está a merced de otro país. Por supuesto que es el que impone tarifa. Es el que pone tarifa, el que impone precios. Entonces, el país que le venda maíz a otro país, valga La rima. valga la rima, pues está perjudicándolo o ese país está dejando el que lo compra, se está dejando perjudicar como en el caso de Colombia. Okay. Porque nosotros podemos producir maíz en todos los pisos térmicos, tenemos todos los pisos térmicos. Podemos producir suficiente cantidad de maíz para abastecernos. Pero si decimos no podemos cortar importaciones de Tajo, porque son 7 millones de toneladas que se necesitarían 700.000 hectáreas para sembrarlo, casi todo un departamento, completico. Entonces no tenemos esa infraestructura para almacenar. Mientras que Estados Unidos sí produce y almacena. Allá no le dicen, no, es que tengo harto maíz, no, el Estado se compromete a recogerlo y almacenarlo durante el tiempo. Como política del Estado. Como política del Estado sí tenemos que hacer con los arroceros. No le podemos decir al arrocero de malas. Ya lo cosechó, mire a ver qué hace con el maíz, con el arroz. Hay que implementar para los arroceros una política de conservación de ese grano y almacenarlo y tener grano para 4 o 5 años o 3 años. Me gustaría mucho oír su opinión en este sentido, doctor Francisco. Los arroceros en Colombia generalmente hacen 2 cosechas al año, la principal y la traviesa, que llaman ellos. Estamos hablando de que el Estado debe garantizar al agricultor, al arrocero colombiano, que esa producción no se va a perder y que vamos a tener los molinos respectivos para hacer ese procesamiento e incluso aprovechar los productos secundarios como la cascarilla del arroz. Eso es claro. Pero resulta que un alto porcentaje de esos arroceros cultivan en su propia tierra. Pero el agricultor que no tiene su propia tierra, sino tiene que alquilar la tierra donde va a cultivar, no tiene los beneficios ni crediticios ni tributarios que le dan al agricultor propietario de su tierra. A título muy personal, yo pensaría en que el Estado debería comprometerse con unos finagros que se inventen o que hagan realidad una figura que hace mucho tiempo se inventó algún gerente de un banco de un pueblo, que era una prenda sin tenencia sobre un cultivo.
para que con ese crédito puedan financiar los insumos, semillas de clase, no sé cuál será ahora la mejor, grado 5 de la federación, para que con base en ese crédito y el mismo cultivo sea la garantía de pago de esos créditos. ¿Qué opina usted? Sí, en algunos países se garantiza el crédito con el cultivo, con la cosecha. O sea, si hay cosecha, pueden pagar. Si no hay cosecha, pero resulta que en Colombia hay una situación un poquito más aberrante todavía. Que a pesar de que se nos dan las cosechas, a pesar de que tenemos buena tecnología, a pesar de que sí se produce el grano, ¿sí? De que pasamos de determinadas toneladas por hectárea, es decir, 1 o 2 toneladas por hectárea, ya vamos a 3, a 4, a 5 toneladas por hectárea. En maíz arrancamos con 6 toneladas y ya vamos casi en 12, 13 toneladas por hectárea. En papa pasamos de 20 toneladas por hectárea, en las papas nativas pasamos a 40 toneladas, 45 toneladas por hectárea en las variedades. Entonces nos vienen a decir que tenemos que mejorar. No, el problema no es ni la tecnología, ni el tractor, ni el distrito de riego, no, sino es el momento a la hora de vender. ¿Cómo así, doctor Francisco? Pasan de una producción de 20 toneladas en un periodo específico de tiempo Sí, a producir 45 toneladas y les dicen que tienen que mejorar. sí, claro. ¿Y quién da esos conceptos matemáticamente? Ministerio de Agricultura, ICA, FEDEPAPA, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que las variedades como la R12, la ICA única, son más precoces. Entonces generan más cantidad de papas por papa sembrada. Por semilla de papa generan más cantidad. Ok. Entonces, la pastusa y la tocarreña siguen produciendo 20, 25 toneladas por hectárea porque son papas nativas y tienen esa producción. Mientras que las variedades son productos, semillas de papa mejoradas, ellas ya producen mucho más, son más fértiles. Entonces producen las 45 toneladas por hectárea. ¿Y comercialmente? Comercialmente la pastusa es más cara, Okay. vale más. Una pastusa o una tocarreña es más cara que las variedades. Mientras encontramos un bulto de pastusa por allá de 80.000 pesos, una variedad la conseguimos en 40. Ok, El bulto. por eso la producción. Y así a veces baja. Inclusive las variedades, hemos tenido temporadas en donde las variedades las conseguimos a 20.000 pesos carga, 2 bultos. Doctor Francisco, ¿cuál es su propuesta o cuál propuesta plantearía estando en el Congreso para que la financiación a esos agricultores sea casi que responsabilidad del Estado? Sí, mire. Colombia comete un grave error dándole crédito a los campesinos, pero un error terriblemente craso. Ah, ¿qué, Francisco? Entonces, ¿no está de acuerdo con los créditos? No, no estoy de acuerdo. ¿Que el campesino necesita financiamiento? Claro que lo necesita. Pero es injusto. Y escúcheme bien los amigos que nos están viendo, nos están escuchando. A un campesino no le pueden cobrar intereses por la plata que él utiliza para producir comida. Es la condición más absurda del mundo. Es aberrante. Aberrante. Que un juez tenga que sacar un crédito para poder defender o para poder dar un veredicto y pagar intereses por esa plata. Entonces, al juez le pagan por impartir justicia, al médico por generar salud, ¿sí? Al de la farmacia por intercambiar los productos medicinales, al ingeniero por construir una casa, al arquitecto por hacer los planos, etcétera, y al campesino por producir comida. ¿Quién le paga? No hay una entidad que defienda la producción nacional o que defienda mejor los intereses económicos del campesino. No la hay en Colombia. Entonces, una de las propuestas es que tenemos que cambiar el Ministerio de Agricultura. No cumple su función. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, es una entidad que se encarga de alimentar a la población de Estados Unidos y a las demás naciones del mundo. Se encarga de alimentar a la población de Estados Unidos y a las demás naciones del mundo. Esta es su función. Esa es la función. Así es que el Ministerio de Agricultura tiene que cumplir esa función, alimentar a la población de Colombia
y si puede a otras naciones del mundo. Por esa premisa, en 1950 Estados Unidos determinó que los productos excedentarios de su revolución verde sobraba esa cantidad de productos, los productos excedentarios, repito, porque empezaron a producir grandes cantidades de comida, grandes extensiones de comida, los famosos monocultivos. No era una hectárea de frijol, una hectárea de tomate, no. Eran 5.000 hectáreas de maíz, 10.000 hectáreas de maíz. Es más, en Estados Unidos hay una zona que se llama el Cinturón del Maíz. Y es una zona tan amplia como 3 veces Colombia. 3 veces Colombia. Regada por los grandes lagos y por el río Mississippi. Jamás se van a quedar sin agua. Entonces, y son zonas planas. Muy fértiles. Entonces, competir con ellos no va a ser fácil. Entonces, los campesinos de allá van en coche. Y fuera no están protegidos por el Estado. Aquí no. Aquí el campesino sigue a merced del mercado. O sea, la propuesta es estatalizar el agro colombiano. No, los productos de primera necesidad. Todos ok. Productos de primera necesidad. Porque no podemos estatizar las uchuvas, los arándanos. Son productos indispensables. Claro. Famosos en el mundo porque estamos en una zona de trópico y entonces los productos tropicales son productos exóticos. No se producen sino en Colombia, en la zona tropical del mundo. Entonces, por ejemplo, un durazno colombiano, unas manzanas, unas peras colombianas son exquisitas, unas ciruelas, y tan exquisitas como las peruanas. Pero las de acá tienen un sabor, una acidez, una textura, una dulzura que no se consigue en ninguna otra parte. El aguacate es indispensable. Pero ¿cuál es el problema real? Que nos sirve para exportar. Porque tú no desayunas aguacatejas, tú no desayunas arándanos, ni almuerzas pitaya, ni gurupa. No, tú desayunas café, tú desayunas huevos, tú desayunas pan. Como quien dice, desayunas papa y desayunas trigo. Y resulta que el trigo del pan que nos consumimos a diario es un trigo importado. Conclusión, el pan que nos comemos a diario es un pan importado. Hasta la papa. Alguna vez le dijimos al presidente Uribe, ¿le van a cambiar le preguntamos, ¿usted es paisa? Y me dijo, sí, claro, somos paisas. Y usted sabía que le iban a cambiar el nombre de la bandeja paisa y se acomodó las gafas. ¿Sí? ¿Qué nombre le van a colocar? Bandeja canadiense italiana. Y el tipo no se me enteró. Sí, señor, ¿por qué? Porque el chorizo lo están trayendo de Italia, la carne molida de Argentina, la papa de Ecuador, de Bélgica, el arroz de Indonesia. Entonces, ¿de paisa qué tiene? ¿No le da vergüenza decir que es paisa? Se puso colorado el tipo y así. Quizás los boyacenses no nos pase lo mismo con el cocido boyacense, que las ibias, las rúas, la mazorca tengamos que traerla de otro país para decir que es un cocido boyacense. Eso es soberanía alimentaria. Ok. La última pregunta, o la última charlita, la última parte de la charla de soberanía alimentaria. Indiscutiblemente los tratados internacionales con los países vecinos que proveen parte del alimento que Colombia importa, tienen un cruce de productos. Es decir, nosotros en Colombia importamos cierta cantidad de ciertos productos y ellos a su vez, en razón de ese tratado, de ese acuerdo binacional o bilateral, nos reciben los productos que nosotros importamos. Si pasado el tiempo que usted menciona, nosotros nos volvemos completamente soberanos alimentariamente, ¿qué pasará con esos productos que ellos nos importan? Porque si nosotros no importamos los productos que ellos nos envían, pues ellos tampoco van a conseguir, o mejor, ellos lo que van a hacer es conseguir otros proveedores que sí les presten esa contraprestación. ¿Cómo manejar esa disminución de la recepción de nuestros productos exportados? Pues hay una condición. Y ya lo había dicho, el hecho de que Colombia esté en una zona tropical, Sí. no tiene no lo tiene sino los países tropicales. Estados Unidos no puede conseguir la textura del café nacional en otro país porque es Café Colombia. Y voy a tocar un tema que ahorita lo tocamos un poquito a fondo, la coca. La coca es de Colombia. Esa textura, esa suavidad o como le quieran llamar. Yo en mi vida he consumido coca, pero esa felicidad que tienen
ciertos individuos del norte por la coca colombiana es impresionante, pero es la de Colombia. Lo mismo las frutas de Colombia, el café de Colombia, el aguacate es de Colombia, el plátano de Colombia, el banano de Colombia. El banano de Colombia no se consigue en Ecuador, porque no es Colombia. Entonces Colombia tiene favorabilidad, mientras que Colombia sí puede conseguir el maíz. Los maíces que nosotros importamos son bajos en caroteno. Son maíces procesados en donde su calidad organoléptica y alimenticia no son comparados en nada con el nacional. El nacional es muy superior. Prácticamente maíces nacionales los secamos y los consumimos frescos. Pero aún almacenándolos, conservan ese color rojo de ese maíz que termina siendo vitaminas, proteínas, carotenos. Entonces, nosotros no estaríamos peligrando nuestro mercado, porque el mundo sí está lleno de mercado. Ahora, ningún otro país produce las frutas tropicales como las que tiene Colombia. Pero maíces encontramos en todo el mundo, en Colombia, en Perú, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en Argentina encontramos maíz. O sea, son productos que todo el mundo tiene, mientras que los productos tropicales no todo el mundo los tiene. Entonces nosotros vamos en coche. El problema es ponernos a cultivar productos para que el resto del mundo coma. ¿Y nuestra comida? Mire lo que ocurrió en pandemia. Casi nos dejan sin maíz. Donde no tengamos ciertos acuerdos y donde el gobierno de Iván Duque no se pellizque e invierta, le dé dinero a muchas empresas colombianas. Bueno, no nombro ninguna. Que algunas les dieron de a 10.000 millones de pesos en pandemia para que llenaran sus silos de soya y de maíz, nos hubiéramos quedado sin alimento para vacas, sin alimento para gallinas, sin alimento, porque no previmos que puede haber una situación adversa y no tenemos grano no almacenado. Mientras Estados Unidos tiene una soberanía de 4 años, o más de una seguridad de 3 o 4 años, con productos almacenados, Colombia no tiene producto almacenado para 3 o 4 meses. Nada, siempre tenemos que estar rotando, compramos y traigo otra vez, comprando, pero no hay una política de conservar comida a futuro. Política que se perdió y política que venía desde tiempos bíblicos. El arca Noé, Moisés, nuestros antiguos cogían los maíces y los guardaban en el zarzo, en las cocinas, y con el humo de la cocina se mantenía el maíz, y cuando ya lo iban a sembrar o lo iban a consumir, pues sacaban 3 o 4 mazorcas y lo consumían. Ahora es un tarrito, la librita, la del supermercado. Pero se necesita esa política que tiene que ser intención del Estado, o intención no, sino programa del Estado, de almacenar muchísima cantidad de granos. ¿Cuántos granos tenemos en Colombia, por decir algo, en materia de arroz? ¿Tenemos arroz almacenado de 2 o 3 años? No. Tenemos retenido o represado el arroz que tienen los arroceros. Lo tienen represado porque no hay quien se lo reciba. Inclusive hay algunos que han tomado la determinación de no cosecharlo. O sea, lo dejan ahí y pasan la rastra por encima porque no lo reciben. O sea, vale más recogerlo que dejarlo ahí botado en el cultivo. Sí. Eso es un error. O sea, el Estado tiene que comprometerse a decir cuánto arroz tiene, tráigalo. Se lo vamos a recibir, se lo vamos a pelar, a procesar, a trillar, etcétera, y lo vamos a conservar. Traiga más. Pero es que ya tenemos arroz para 6 meses, no importa, siga sembrando. Tengamos arroz para 2 o 3 años. Eso se llama seguridad y soberanía, que sea nuestro arroz que nosotros nos comemos. No el arroz que nos quiere traer, inclusive plástico. Eso es soberanía. Ok. Quiero retomar una parte de la pregunta saliéndonos del tema del agro. Usted, el primer producto que recordó cuando hicimos la pregunta de los tratados internacionales, tristemente célebre, fue la coca. ¿Cómo terminar con esta superproducción de cocaína que, además de estar envenenando a nuestros amigos del norte, también nos está envenenando a nosotros y está envenenando nuestra juventud y nos está envenenando como personas, cambiándonos nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de ver la vida y sobre todo ganándonos amigos que nadie necesita y enemigos que nos pueden hacer mucho daño?
cómo acabar con esa producción. Eso, la producción de coca, y la voy a pintar con el siguiente ejemplo. No va a ser fácil acabar con el trabajo de la gente. Acabar un producto de alto consumo, un producto que está sembrado a lo largo y ancho del país. Y podemos hablar que en el Catatumbo hay bastantes sembradas, para nadie es un secreto. En el sur, en el norte, hay bastante. Es exactamente lo mismo. Cuando yo viajaba a Santander o vivía en Santander, empecé con el negocio de la miel. Entonces yo veía que yo, como trabajaba en las humatas de Paipa y de Gambita, entonces en tal vereda hay una guarapería y a cómo compra la miel, a cómo está el guarapo. Entonces cuando yo viajaba a Santander, a cómo la miel en el trapiche. Véndame 5 pimpinas, yo las llevaba a la señora que me las encargaba. Entonces yo llevaba esa miel porque la señora me las pedía y la señora ya vendía el guarapo. Con el tiempo terminé llevando 20, 30 tercios. Un tercio son 4 pimpinas o 2 zurrones en tiempo. El zurrón era el tamalito ese Sí, de cuero, el grande, sí. Entonces ese zurrón se convirtió en 2 pimpinas y el tercio terminó siendo dos zurrones, terminaron siendo 4 pimpinas. El caso es que a Paipa llevábamos, Paipa y Sotaquirá, Duitama, Tutas, Toca, Firavitoba, llevábamos alrededor de 150 pimpinas de miel para hacer guarapo. En Paipa habían guaraperías, en Sotaquirá habían guaraperías, en Duitama, en el centro, habían guaraperías. Entonces uno celosamente entregaba 5 pimpinas para la chicha, en la otra vereda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese mercado se acabó, porque la guarapería del centro de Paipa, donde hacían la mejor chicha, la señora no volvió a hacer chicha porque no le pedían chicha. En Sotaquirá ya los campesinos, ya para sus cultivos, no utilizan el guarapo, sino una cerveza o una limonada. Entonces se acabó el consumo. Entonces, de 150 pimpinas que traía Francisco Alvarado y otros amigos, traían otro tanto, 200, 300 pimpinas, ahora ya la gente casi no trae miel para hacer guarapo. Y el precio de la caña pues subió para hacer panela. Entonces, si no hay consumo, ¿para qué traigo miel si se me va a perder? Pero mientras haya consumo de estupefacientes, llámese en el sur, en el norte o en el centro, va a haber algún país o alguna zona que produzca el producto que va a vender. Si no hay consumo de papa, la gente no siembra papa. Si nadie consume papa, pues no la cultivan. Pero si el cultivo de papa es masivo, pues la gente se echa a sembrar papa. Lo mismo la coca. Mientras haya consumo, va a haber grandes extensiones de cocaína. Ahora, la pelea que hay en Colombia, porque se siembre o no se siembre, va a ser perdida. Desde el tiempo, inclusive de César Gaviria, de Gaviria, de Pastrana, pues vienen combatiendo la coca. Plan Colombia, combatir la coca. Álvaro Uribe Vélez, combatir la coca. De Santos, Duque. Perfecto. No la van a acabar. No se ha acabado en México. No se ha acabado en Panamá, no se ha acabado en Venezuela, no se ha acabado en Colombia. Antes se incrementó. Claro, si tenemos un gobierno permisivo, pues incrementa. Pues tanto, no es inclusive el cultivo, aquí en Colombia. Sino que no tienen otra alternativa viable que les sirva al campesino decir, bueno, yo no siembro coca porque no me da, yo mejor siembro yuca, pero ¿quién me compra la yuca? Yo mejor siembro maíz, pero ¿quién me compra el maíz? Yo siembro arándanos, pero ¿cómo hago para sacarlos? O sea, si el Estado colombiano no le garantiza a esas personas que vienen sembrando coca, no le garantiza que lo que se va a poner a hacer es rentable, la gente va a seguir sembrando coca. O sea, el problema es qué hacer con la gente, no qué hacer con la coca. Porque la coca la van a conseguir en Bolivia, o en Perú, o en Panamá, o en Colombia, en Venezuela, donde la quieran. E inclusive en el mismo Estados Unidos, en tanino. Productos sintéticos, pero van a seguir trabándose. Pero los colombianos en el fondo no nos trabamos. Nosotros sí hay problema. Un 5%, un 3% de la población es consumidora y puede aumentar. Pero el problema no somos nosotros. Es que en otros países el 100% de la población consume. Es decir, el problema es de oferta y demanda.
Mientras haya demanda, existirá Mientras oferta. haya demanda y oferta. Es decir, casi que lo que quiere decir doctor Francisco es que mientras Estados Unidos no controle el consumo de su propia gente, aquí se va a seguir produciendo. Es De decir, pronto aquí no, pero en alguna parte del mundo sí. claro, es que la pregunta era directa. ¿Cómo frenamos la producción Ahora, transparente del consumo? ¿cómo frenamos la producción en Colombia? Pues exactamente una de las políticas era la soberanía alimentaria. ¿Sí? Es que hay un problema. Le podemos regalar la finca, le podemos regalar la vaca, le podemos regalar la leche, las sales, la ordeñadora, el balde, pero si no hay quien le recoja la leche, todo el programa se perdió. Y más, si fuera de eso, tras de que no le recogen la leche, se la pagan mal o se la pagan cuando les da la gana. Fuera de eso, el Estado o los gobiernos, este y los anteriores, son permisivos y traen leche. Entonces, ¿para qué programas en leche? Y así podemos repetir, programas en trigo. Si nos van a traer trigo, ¿para qué programas de trigo? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Entonces la gente dice, seguro que no nos van a traer coca. Entonces yo sigo sembrando coca porque me la van a comprar bien. O sea, pero el problema no es el campesino ni la coca en sí. El problema es que hemos perdido trabajo porque preferimos lo importado. Y mucha gente dice, no, es que no nos podemos volver un gobierno paternalista, proteccionista o que a todo momento esté subsidiando. No, no es eso. Es que Estados Unidos sí lo hace. Es que Rusia sí lo hace. Es que ¿cómo permitimos que otro país nos alimente? Hasta por seguridad, Estados Unidos no le compra comida al mundo. Claro. Por seguridad de Estados Unidos. Puede ir un pan envenenado, un trigo envenenado. Rusia dijo no le compro comida a nadie. Es muy poquito lo que ellos pueden comprar. Es como cuando tú tienes tu familia, tu esposa, tus hijas, tus hijos, y tienes tu nevera surtida. Pero el vecino los consiente más, les regala la comida, los consiente más. ¿A qué tiene derecho el vecino? ¿A qué tiene derecho Estados Unidos con nosotros? ¿A que yo soy socialista? No, comunista no, soy realista, soy un economista. Ahora, a mí sí me gustaría vivir en Estados Unidos, yo no puedo vivir con hipocresía. Hablar de estas circunstancias y no querer vivir en Estados Unidos, no, yo sí, y yo sí. Por eso aplaudo la economía de Estados Unidos. Porque protege, ahorita Donald Trump está protegiendo a sus campesinos. Le está colocando aranceles a los productos importados. No, claro, me traen. Traigan lo que quieran, pero tienen el 20, el 30, el 50, el 100% de arancel. Protege su economía. Entonces Colombia no puede proteger. Tenemos que proteger la economía. ¿Vamos a ser cerrados? No. Pero es que no podemos depender alimentariamente de otro país. Podemos depender de China y Japón de los celulares o de Estados Unidos. Podemos depender de la maquinaria y los camiones de otros países, pero no podemos depender alimentariamente de otra nación porque en cualquier momento nos dejan morir de hambre, como lo que le ocurrió a Rusia y Ucrania, el famoso Holodomor. Sí. Dejaron morir literalmente a la población de Ucrania, por eso los ucranianos no quieren a Rusia, porque en el holocausto ucraniano fueron los rusos los que le quitaron la comida, inclusive las semillas a los ucranianos. Y fue planeado. Y no, pues, sí, Esa fue la causa de la guerra. Esa fue la causa de la guerra. Entonces, proporcionar comida a otro país es proporcionarle su dominación, Independencia. su dependencia. O sea, puede sonar como izquierdoso mi tema, no, yo soy de lo más derechoso que hay. Yo soy derechoso. Bienvenido al club. A mí me gustan los camiones, me gustan los almacenes, yo tengo empleados, he tenido empleados, me han demandado por las prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. He tenido problemas porque pretendía ser capitalista y empresario, pero yo prefiero esa vida y no la otra de donde el Estado me tiene que dar todo. Pero es que el Estado tiene que encargarse de ciertas cosas. El Estado tiene que encargarse del agua, los acueductos municipales, los acueductos veredales, los acueductos, pues digamos, de aquí de la ciudad. Es el alcalde al que le preguntan cómo va el agua, cómo va la recolección de basuras. ¿Sí? Esos servicios públicos no pueden ser privados, tienen que seguir siendo públicos. La luz, el alcantarillado, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la educación. Gratis no. No estoy hablando de gratuidad todo, no puede ser todo gratuito. Pero sí tiene que el Estado, el municipio, el departamento, tiene que abogar por esos servicios, para eso son servicios públicos.
la alimentación entraría a ser parte de una política necesaria que el Estado le aplique a los colombianos. Y la única manera es copiar los modelos de los países capitalistas como Estados Unidos, comunistas o socialistas o socialcomunistas como Canadá. Inclusive Rusia, un país tan grande, también tiene la política de conservación de granos. Entonces, pretender acabar la coca, así porque sí, y bombardeando y fumigando, eso no lo van a lograr nunca, hombre. Y sin sustituir por absolutamente nada. Y sin sustituir. Al ministro de Iragorri le sucedió, ministro de Agricultura, sucedió que tomó unos campesinos, le suministró la tierra, las semillas del maíz, los abonos, todo. Cuando el campesino cosechó el maíz, no había quien se lo comprara. Ahí está el problema. Tiene que haber una política para garantizar que esos productos se los van a comprar. Y un plan diseñado y estratégico. Y no es difícil. No es difícil. No es difícil porque en 1900, que el tema es bastante largo, qué pena, don Miguel y los que nos están escuchando. En 1946 se fundó en Colombia el Instituto Nacional de Abastos, que se dedicaba exactamente a proteger la economía nacional de los campesinos. En el 68 acabaron el INA y crearon el IDEMA, y en el año 96 acabaron el IDEMA, y teníamos almacenes IDEMA casi en todos los municipios de Colombia. ¿Qué hacía el IDEMA? Compraba grandes volúmenes de cosechas de arroz, de frijol, de arveja, de lenteja, y si había escasez en Colombia, ahí se importaba. En el 96 lo acabaron. Dentro de lo que hemos visto está el tema de los transportes. Usted es transportador. Sí, he sido transportador. Cuéntenos de esa vía. Sí. Yo empecé a manejar en una volqueta, una Chevrolet 54, 55, que tenía mi papá, una volqueta Heiber. Y después todos los carros, camiones, camperos que tenía mi papá, pues los manejamos. Desde los 12 años manejo. Mi primer carro propio fue un J5, un Willys J5. Después lo cambié por una Kia Ceres, camioncito, doble transmisión. Después de esa, tuve una Cheyenne 350 y eso lo utilizaba para mi propio negocio. En mi negocio que tenía en Santander, en Badorreal y en Gambita, y compraba maíz, insumos y los vendía en los negocios que tenía. Y transportaba la miel, transportaba la panela, transportaba los insumos para el almacén, los concentrados para las gallinas. Después de esa Cheyenne 350 tuve una Turbo, una NPR, lo mejor que había un carro, una NPR 98, con 6 cambios adelante, muy buena, de 5 toneladas, excelente carro. Después de esa Turbo, yo la vendí y compré una 350 con doble y una volqueta. Después de esos dos tuve un camión 600, un Dodge 600. Después del Dodge 600 tuve un Freilander. Entonces ya al tiempo del Freilander, pues pasé en sociedades de camiones con doble troque, tractomulas, bueno, en fin, he pasado por todas las fases del transporte de carga pesada. Y por eso es que llevo cierta trayectoria. Pero no me hacía notar como transportador sino hasta el año 2016, en donde yo tenía el Dodge 600, modelo 76, y tenía una camioneta Volkswagen modelo 96, también turbo. Entonces salió un decreto en el gobierno de Duque que camiones superiores a 20 años los iban a chatarrizar, o no los iban a dejar transportar, o no les iban a dar más seguro. Y ahí fue cuando me hice sentir, ¿cómo así? Mis carros para mí son muy buenos. Ahora, no hay carros viejos, hay propietarios descuidados. Es cierto. Un ministro, y no es por criticar al gobierno, no, ni más faltaba, pero ¿qué hacemos? No, yo sí. Un ministro de Minas y Energía que quiere acabar con Ecopetrol y que no permite la minería. Entonces, un ministro de Educación que no es educado. Un ministro de Defensa que le dice a los soldados y a los policías que no ataquen a la guerrilla. ¿En qué estamos? Nosotros en Defensores por Colombia tenemos un proceso contra el ministro de Defensa.
en razón de que nos explique cuáles son las directrices para que nuestras fuerzas militares y de policía no puedan defenderse. Aún estamos esperando respuesta porque ellos dividieron esa solicitud formal en varios estamentos para que cada uno, dentro de lo que ellos creen su competencia, nos hicieran la respuesta. Yo también tengo una máxima en la vida, doctor Francisco, y es que hay una delgada línea que divide lo justo de lo legal, porque no todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal. Y es trabajo de los jueces, es trabajo del sistema judicial colombiano, es trabajo de los abogados, hacer que esa delgada línea sea cada vez más delgada sin que se rompa. Cuando el paralelismo sea tan mínimo que sea casi imperceptible entre lo justo y lo legal, ese día podemos decir que hay justicia. Cuando una persona se inventa una consulta popular, se inventa una movilización masiva para colgar una Asamblea Nacional Constituyente, para pasarse por la galleta por la Constitución colombiana, eso no es sino el inicio de una dictadura. Cuando un presidente quiere pasarse por la faja la Constitución Nacional para montar una Asamblea Nacional Constituyente y modificar esa Constitución, aquí lo que hay que cambiar no es la Constitución, lo que hay que cambiar es el presidente. Aquí no hay que cambiar ese presidente por otro igual de la misma línea, hasta más peligroso y tal vez un poco menos aseado. Hay que cambiar la mentalidad de la gente, hay que cambiar el país, hay que cambiar lo que nosotros pensamos y esperamos. Pero ese cambio no debe surgir de los demás. Yo espero a que el doctor Francisco cambie para yo retribuirle. No, ese cambio debe surgir de mí. Ese cambio debe nacer desde adentro. ¿Cómo lograr que estos colombianos, que estos 50, 60 millones de colombianos, que, bueno, 40 porque hay 10 que creen que vivimos en el país de Alicia? ¿Cómo hacer que las personas que como usted, que como yo, que como nuestros seguidores quieren un país mejor, comiencen por cambiar ellos mismos, pero pensando en colectivo, pensando en país? Porque mientras la derecha colombiana continúe con sus egos, continúe pensando en individual y no en colectivo, mientras los partidos políticos y los movimientos continúen entregando avales como si fuera la Feria de las Flores, sin investigar a quién le están dando el aval, sin tener en cuenta, o más grave aún, teniendo en cuenta solamente las redes sociales. Yo no voy a publicar, y hoy hablábamos los dos en privado de esto, yo no voy a publicar en mis redes sociales, hombre, yo soy un tipo mala gente, yo soy un tipo mala persona. No, yo soy una berraquera, yo soy un tipazo. Si usted le pregunta a mi hija, ¿su papá es buena gente? Ella va a decir sí. Espero. Ella le va a decir sí. Entonces, hay que investigar por qué le están entregando avales a personas cuyo comportamiento y su proceder es no santo, cuyo comportamiento y proceder deja mucho que pensar tanto en lealtad, honestidad y responsabilidad. No, ese cambio debe surgir de adentro. Debemos pensar en el país. ¿Cómo lograr ese cambio, doctor Francisco? En versiones anteriores o en tiempos anteriores, hace unos 3 o 4 años, había una frase de alguien que decía: necesitamos materia prima. Necesitamos materia prima, era materia prima diferente, porque la que tenemos está dañada. Entonces, vemos al político corrupto, ¿verdad? Pero ¿quién hace al político corrupto? Usted, el elector. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hace corrupto? Cuando usted le dice: regáleme 50,000, 100,000, 200,000 pesos. Cuando usted le pide antes de elecciones la teja, el tamal, el cemento, usted es el corrupto. O cuando lo recibe. Entonces, la persona, por querer ganarse el voto suyo, pues accede a los 50,000, a los 100,000 pesos, a los 200,000.
Y como necesitamos 50.000 votos, pues multiplique. No le alcanza el dinero que se gana honradamente en el Congreso para recuperar el dinero que los electores le pidieron. Entonces, es el mismo pueblo es el que hace corrupto al político. ¿Cuándo más lo hace corrupto usted, señor elector? Y yo. Cuando lo acompañamos a una reunión con cerveza, con piquete, con tamal. Ah, no, es que si no hay tamal, si no hay almuerzo, yo no voy. Entonces me convenció con el tamal, me convenció con el piquete, me convenció con la ida, con la salida, Hombre, para mí eso tendría que acabarse. ¿Sí? El exceso de publicidad tiene que acabarse. Entonces el Estado tiene que fomentar otra cosa diferente para hacer conocer a los candidatos. ¿Sí? En las emisoras, el mismo Estado pague a las emisoras para que difunda su mensaje. Habría que prohibir vallas, habría que prohibir pendones, pasacalles, etcétera, 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 etcétera. La tarjetica, si acaso, la hoja de vida. Pero el Estado colombiano también es responsable porque permite todo esto. Es más, miren el escándalo que sucedió en las elecciones pasadas con Iván Cepeda y con Carolina Corcho. Fueron capaces de inventarse dineros prestados de personas que no tenían esa cantidad de dinero. Eso salió en noticias. Sí, por supuesto. Que fulano le prestó 700.000 pesos y que se los está debiendo. 700 millones. Y la persona escasamente factura 2 o 3 o no factura. La cifra exacta fueron 746 millones de pesos. Eso. Y uno de los activos es una estufa que vale 600.000. Eso. Entonces, a ese grado de corrupción hemos llegado, que el mismo Estado es permisible con eso. Y lo más triste es, ¿qué pasó después de tapar la olla? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Debería ser destitución inmediata. Por supuesto. Pero entonces, lo que yo decía, el debido proceso. Entonces es tan corrupto el pueblo como el político. Al político lo hace corrupto el pueblo. Es el pueblo el que determina, no, yo no le voy a votar a Francisco porque él no tiene plata. No es que no tenga plata. Es que la plata mía es privada. La palabra y el pensamiento mío sí puede ser para el público. Pero la plata de mi herencia, o la plata con que educo a mis hijos, o la plata con que yo me alimento, no, yo no se la puedo regalar al pueblo colombiano para poderlo salvar. Pero muchos políticos sí lo hacen. Es que ese sí tiene plata y a ese sí le voy a votar. Entonces tiene plata es más, para pagar en redes sociales 50.000, 100.000, 1.000.000, 20 millones. Vemos como grandes candidatos de Colombia le pagan 5 o 10 millones de pesos a las redes o 100 millones para que difundan su mensaje. Entonces ese es el que más ven. Entonces yo no critico las redes sociales, son un mecanismo bueno, pero debían prohibir también eso. Porque hay personas que no pagan en las redes sociales y no tienen mil vistas, o 1.000 o 2.000 reproducciones. Si no es pagando, nadie las ve. Entonces yo me jacto de decir, amigo Miguelito, que tengo videos de 100.000, de 200.000, de 300.000 sin pagar un peso. Tengo videos de 1.400.000 sin pagar. Orgánicos, naturales, que la gente los quiso mirar. Confiamos en eso. En que esos videos son completamente orgánicos. Y muy seguramente, pues, al igual que los demás, pues va a tocar consignar algo para que más difundan la palabra de lo que es Francisco Alvarado. Que no soy mentiroso. Que soy un ser humano exactamente igual a los demás. Con defectos como un berraco. Pero con una gana de ayudar al país. Porque no empecé hoy. Alguien me dijo, ¿y usted no va a empezar a hacer campaña? ¿No va a empezar a hacer campaña ahorita? Y yo le dije, ¿le parece poquito? La campaña que hicimos en el 2013 con los campesinos, el paro que hicimos en el 2016, ¿le parece poquitico? ¿Le parece poquitico que en este momento tengamos levantadas 4 casetas, las varas de 4 casetas de peajes? ¿Le parece poquito que hayamos dado más de 80 conferencias en diferentes universidades sobre seguridad y soberanía alimentaria? ¿Le parece poquito que haya un paro de arroceros? ¿Le parece poquito que ahorita los avicultores de Caquesa y ahorita los de Caquesa, Cundinamarca y ahorita Villanueva, Santander estén en paro y yo haya sacado un video de la situación de cuánto vale producir un huevo, que vale más de 10.000 pesos,
y en la calle los estén vendiendo a 6.000 y diciendo que es gracias a Petro. Y lleva 100.000 reproducciones. Yo le he pagado $1. Eso es querer al país. Y no porque yo lo diga, sino que hay personas que no se quitan un pan de su boca para dárselo a los demás. Es cobrando. Entregan 50.000 o 100.000 pesos por su voto y sobre todo en la costa. Pero después no vengan a pedir nada, porque esa persona que gastó los 2.000 o los 3.000 millones de pesos para una campaña al Senado va a ir allá a recogerlos. Así de Claro, claro. va a ir allá a cobrarlos. Recoger, por supuesto. Va allá a recogerlos. Esas campañas suntuosas de una persona que quiere ir al Senado, tenía 20 camionetas, Toyotas, bueno, en fin, y todas maquilladas, de color naranja. Eso es algo ostentoso. Eso es humillante, que en la Guajira haya una campaña tantísimo mientras su comunidad se está muriendo de hambre. Es el colmo. Es el colmo. Que hagan eso. Y en grandes partes, en la inmensa mayoría, también estamos haciendo pegatones. Entonces, claro, se hacen visibles. Pegatones en los carros. No es que me dé envidia. Pero pegatones para que la gente los mire. Porque las redes sociales no venden un carajo. No se venden en su discurso. Entonces ese populismo también hay que acabarlo. De la misma manera, el discurso mamerto de que yo soy el que le voy a ayudar al pobre y que los pobres conmigo, pero ¿cuándo los quiere sacar de pobres? Si el mismo presidente Petro dijo que él los necesitaba porque una vez salieran de pobres se volvían de derecha. Entonces los quiere siempre pobres para que sean de izquierda. Así no es. Así es. Así no es. Así es. Y eso somos, Miguelito, eso somos. Eso es cierto. ¿Por qué votar para la presidencia, doctor Francisco? El presidente de Colombia tiene que ser un empresario, no un mamerto. Porque si nos llenamos de empresarios en Colombia, el empresario va a construir otra industria y en esa industria va a emplear personas. No podemos colocar de presidente una persona que esté en contra de la riqueza. No podemos colocar de presidente una persona que esté en contra del empresario, que esté en contra del industrial, que esté en contra del desarrollo porque soy de los pobres y con los pobres me quedo. No, es que para poder sacar a los pobres de la pobreza no podemos acabar los ricos. Es con los ricos que se acaba la pobreza. No, los pobres no generamos riqueza. Necesitamos ricos que ayuden a generar riqueza. Riqueza para usted y para mí. Entonces, un empresario de raca mandaca que tenga la capacidad. ¿Cuál es el empresario que tenemos ahorita en Colombia que ha demostrado ser empresario y que tiene y que absorbe la población, que es una esponja? Pues tengo que decirlo, Abelardo de la Espriella. Gracias, doctor Alvarado. Este ha sido uno de los capítulos de Un Café con Migue más agradables, más educativos y más ilustrativos. Él es Francisco Alvarado, candidato al Senado por la coalición Cambio Radical y el partido ALMA. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en otro capítulo de Un Café con Migue. Nos vemos en el próximo con otro personaje de relevancia nacional. No se les olvide, por Colombia, lo que sea menester. Ubi Concordia y vi Victoria. Los espero en Un Café con Migue.